La Revolución Rusa de 1917 fue uno de los eventos políticos más significativos del siglo XX, marcando el fin de siglos de dominio imperial y el establecimiento de un Estado socialista. Transformó fundamentalmente la sociedad, la política y la economía de Rusia y tuvo un impacto profundo en el panorama ideológico global. Contexto: el largo camino hacia la revolución. Las semillas de la revolución en Rusia fueron sembradas mucho antes de 1917. Varios factores contribuyeron al creciente descontento entre los diversos estratos de la sociedad rusa. 1. Gobierno autocrático. Rusia había sido gobernada por la dinastía Romanov desde 1613. La monarquía se caracterizaba por un gobierno autocrático, donde el zar ejercía un poder absoluto. Este sistema dejaba poco espacio para reformas políticas o participación pública. Desigualdad social. La sociedad rusa estaba profundamente estratificada. La gran mayoría de la población eran campesinos que vivían en la pobreza, mientras que la aristocracia y el clero disfrutaban de gran riqueza y privilegios. Los trabajadores industriales, aunque eran un grupo más pequeño, enfrentaban condiciones laborales duras y bajos salarios. 3. Problemas económicos. A pesar de cierta industrialización a finales del siglo XIX y principios del XX, la economía rusa seguía siendo en gran medida agraria. Los campesinos sufrían de la falta de tierras y de una alta carga tributaria, lo que llevaba a un descontento generalizado en las áreas rurales. 4. Fracaso. Fracaso militar. La derrota de Rusia en la guerra rusa 1904-1905 y su desastrosa participación en la Primera Guerra Mundial 1914-1918 expusieron las debilidades del régimen zarista. La guerra puso una inmensa presión sobre la economía, provocó severas carencias de alimentos y generó un gran desencanto con el gobierno. 5. Revolución de 1905. La Revolución de 1905, desencadenada por la masacre del Domingo Sangriento, fue un precursor de 1917, aunque obligó al zar Nicolás II a emitir el Manifiesto de Octubre, prometiendo reformas limitadas. Estas medidas no lograron abordar los problemas subyacentes. La Duma, parlamento, establecida después de 1905, tenía poderes limitados y fue disuelta frecuentemente. La Revolución de Febrero, la caída de los Romanov. La primera fase de la Revolución rusa, conocida como la Revolución de Febrero, comenzó a principios de 1917. Una combinación de cansancio por la guerra, dificultades económicas y represión política llevó a protestas masivas en Petrogrado, ahora San Petersburgo. Protestas y huelgas. En febrero de 1917, los trabajadores de Petrogrado se declararon en huelga para exigir mejores salarios y condiciones laborales. Estas huelgas pronto se convirtieron en manifestaciones masivas, con los participantes exigiendo pan y paz. 2. Colapso de la autoridad. Los intentos del zar de reprimir las protestas fracasaron. Estallaron motines en el ejército y la policía fue incapaz de controlar la situación. La pérdida de apoyo militar y de figuras políticas clave obligó a Nicolás II a abdicar el 2 de marzo de 1917, poniendo fin a más de 300 años de dominio de los Romanov. 3. El gobierno provisional. Tras la abdicación, se estableció un gobierno provisional liderado por el príncipe Georgi Lvov y más tarde por Alexander Kerensky. Este gobierno tenía como objetivo implementar reformas democráticas y continuar el esfuerzo bélico. Sin embargo, enfrentó desafíos significativos desde el principio. 4. Doble poder. Junto con el gobierno provisional surgió el Soviet de Petrogrado de Diputados de Obreros y Soldados, un órgano poderoso que representaba a los trabajadores y soldados. Esto creó una situación de doble poder, donde dos entidades competían por el control, generando inestabilidad política. La Revolución de Octubre. Los bolcheviques toman el poder. La segunda fase de la Revolución rusa, conocida como la Revolución de Octubre, tuvo lugar en noviembre de 1917, octubre según el calendario juliano. En esta fase, los bolcheviques, una facción del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, tomaron el poder. 1. Ascenso de los bolcheviques. Bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, los bolcheviques ganaron un apoyo significativo entre los trabajadores y soldados al prometer paz. La Revolución de Octubre, los bolcheviques toman el poder. La segunda fase de la Revolución rusa
conocida como la Revolución de Octubre, tuvo lugar en noviembre de 1917, octubre según el calendario juliano. En esta fase, los bolcheviques, una facción del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, tomaron el poder. Un ascenso de los bolcheviques. Bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, los bolcheviques ganaron un apoyo significativo entre los trabajadores y soldados al prometer paz. A la Revolución de Octubre, los bolcheviques toman el poder. La segunda fase de la Revolución Rusa, conocida como la Revolución de Octubre, tuvo lugar en noviembre de 1917, octubre según el calendario juliano. En esta fase, los bolcheviques, una facción del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, tomaron el poder. 1. Ascenso de los bolcheviques. Bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, los bolcheviques ganaron un apoyo significativo entre los trabajadores y soldados al prometer paz. La Revolución de Octubre, los bolcheviques toman el poder. La segunda fase de la Revolución Rusa, conocida como la Revolución de Octubre, tuvo lugar en noviembre de 1917, octubre según el calendario juliano. En esta fase, los bolcheviques, una facción del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, tomaron el poder. 1. Ascenso de los bolcheviques. Bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, los bolcheviques ganaron un apoyo significativo entre los trabajadores y soldados al prometer paz, tierra y pan. Se opusieron a la decisión del gobierno provisional de continuar la guerra y pidieron la paz inmediata. El regreso de Lenin y las tesis de abril. Lenin, que estaba en el exilio, regresó a Rusia en abril de 1917 con la ayuda de los alemanes. Emitió las tesis de abril que delineaban su visión de una revolución socialista, incluyendo el derrocamiento del gobierno provisional y la transferencia del poder a los soviets. 3. El caso Kornilov. En agosto de 1917, un intento de golpe de Estado por parte del general Lavr Kornilov, destinado a restaurar el orden, fracasó. La dependencia del gobierno provisional de los bolcheviques para suprimir a las fuerzas de Kornilov debilitó aún más su autoridad y aumentó la credibilidad de los bolcheviques. 4. La toma del poder. El 25 de octubre de 1917, los bolcheviques, apoyados por la Guardia Roja y soldados leales, lanzaron una insurrección armada en Petrogrado. Capturaron edificios gubernamentales clave y asaltaron el Palacio de Invierno, la sede del gobierno provisional. Al día siguiente, los bolcheviques controlaban efectivamente Petrogrado. Formación de un gobierno soviético. Los bolcheviques establecieron el Consejo de Comisarios del Pueblo con Lenin como presidente. Inmediatamente emitieron decretos sobre la tierra, transfiriendo la propiedad de la tierra a los campesinos, y sobre la paz, llamando al fin de la guerra. Primeras políticas soviéticas y la guerra civil. Tras tomar el poder, los bolcheviques enfrentaron numerosos desafíos para consolidar su gobierno. Implementaron políticas radicales para transformar la sociedad y economía rusas, mientras lidiaban con la oposición interna y externa. 1. Tratado de Brest-Litovsk. Para cumplir su promesa de paz, los bolcheviques firmaron el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania en marzo de 1918. Este tratado puso fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, pero a un alto costo, ya que Rusia cedió grandes territorios, incluyendo Ucrania, Bielorrusia y los estados bálticos. 2. Guerra civil. El gobierno bolchevique enfrentó una feroz oposición de varias facciones, incluyendo el Ejército Blanco, una coalición de monárquicos liberales y otras fuerzas antibolcheviques, intervencionistas extranjeros y movimientos nacionalistas. La Guerra Civil Rusa, 1918-1921, fue un conflicto brutal que resultó en una gran destrucción y pérdida de vidas. 3. Comunismo de guerra. Durante la Guerra Civil, los bolcheviques implementaron el comunismo de guerra, una política destinada a centralizar la economía para apoyar el esfuerzo bélico. Esto implicó la requisa de grano a los campesinos, la nacionalización de la industria y la abolición del comercio privado. Aunque ayudó a los bolcheviques a ganar la guerra, el comunismo de guerra causó graves dificultades económicas y una hambruna generalizada. 4.
El terror rojo. Para reprimir la oposición, los bolcheviques lanzaron el terror rojo, una campaña de represión política y violencia llevada a cabo por la Cheka, la policía secreta. Miles de enemigos percibidos del Estado fueron ejecutados o encarcelados. El legado de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa tuvo un impacto profundo en Rusia y el mundo. Marcó el comienzo de una nueva era en la historia rusa, ya que el país pasó de ser un imperio autocrático a un Estado socialista. 1. Establecimiento de la Unión Soviética. En 1922, los bolcheviques establecieron formalmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, un Estado federal basado en principios socialistas. La URSS se convirtió en una potencia mundial y un símbolo de la ideología comunista. 2. Impacto en la política global. La Revolución Rusa inspiró movimientos comunistas en todo el mundo y condujo al establecimiento de regímenes comunistas en varios países. También contribuyó a la división ideológica entre el capitalismo y el comunismo, que definió gran parte del siglo XX. 3. Transformación económica y social. Los bolcheviques implementaron políticas destinadas a crear una sociedad sin clases. Abolieron la propiedad privada, promovieron la educación y la salud y buscaron industrializar la economía. Sin embargo, estas políticas a menudo tuvieron un alto costo humano. 4. Cambios culturales. La revolución también produjo una transformación cultural significativa. El nuevo gobierno promovió el arte, la literatura y el cine como herramientas para difundir la ideología socialista. Surgieron movimientos artísticos como el constructivismo y el realismo socialista, que buscaban reflejar y glorificar los ideales de la revolución. 5. Represión y control estatal. Aunque la revolución prometió libertad e igualdad, pronto dio lugar a un Estado altamente centralizado y represivo. Las libertades políticas fueron restringidas y cualquier forma de disidencia fue suprimida. Bajo el liderazgo de Lenin y más tarde de Stalin, la Unión Soviética se convirtió en un Estado autoritario. La Revolución Rusa de 1917 fue un evento monumental que transformó a Rusia y tuvo un impacto duradero en el mundo. Puso fin al régimen zarista, introdujo una nueva ideología política y social y marcó el inicio de la era soviética. Sin embargo, también trajo consigo conflictos, represión y desafíos económicos que continuarían afectando a Rusia durante décadas. El legado de la revolución es complejo. Por un lado, inspiró movimientos revolucionarios en todo el mundo y simbolizó la lucha por la justicia social. Por otro, sus métodos y resultados, especialmente bajo el régimen de Stalin, fueron objeto de críticas y controversias. A más de un siglo de distancia, la Revolución Rusa sigue siendo un tema de estudio y debate, ofreciendo lecciones cruciales sobre las dinámicas del poder, la lucha por la igualdad y los límites de la revolución social.